32 de Transformando el Caos. El día de hoy vamos a conversar con nuestra psicóloga amada de Transformando el Caos, Ludmila Salazar. Ella es especialista en traumas y psicóloga y nos va a conversar sobre este tema. Bienvenida, Ludmila, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Excelente y feliz de que estés aquí compartiendo con nosotros este maravilloso tema del día de hoy. Cuéntanos un poco de ti. ¿Estás en Madrid? Bueno, yo ahora estoy en Almería. Yo soy de aquí de Almería y bueno, estoy aquí trabajando como psicóloga. Perfecto. El día de hoy vamos a conversar sobre los traumas. Este es un maravilloso tema porque nos han pedido mucho de qué se trata y para iniciar ya de una vez con el tema, vamos a conversar primero qué es un trauma y según tu experiencia como psicóloga, ¿cuándo identificas que hay uno? Vale. Un trauma, ¿no? O un trastorno por estrés postraumático se puede definir en función de dónde pongas el foco, ¿no? Puedes poner el foco en las características del evento. Sería entonces una situación que tú consideres que implica un peligro de muerte, ¿no? Una amenaza a tu integridad física o a la de otra persona, ¿no? Entonces, cuando hay peligro de muerte y sobre todo hay miedo, las reacciones de miedo, se considera un trauma, poniendo el foco eso, en las características del evento. Por ejemplo, pues un ataque terrorista, ¿no? Ahí pues tienes peligro de muerte, ¿no? Tienes miedo a morir o a que otras personas mueran, ¿no? Entonces, eso se podría catalogar como un trauma. Si ponemos el foco en los efectos psicológicos, pues sería diferente, ¿no? Los efectos psicológicos al final pues serían ansiedad, ¿no? Nerviosismo, eh, pero a largo plazo, ¿no? Porque lo normal es que ante una situación de peligro siempre exista un nivel de estrés muy alto, ¿no? Eso Ok, en realidad sería adaptativo, porque aumenta el cortisol, que sería la hormona del estrés, y eso nos ayuda a movilizarnos para escapar de la situación, ¿no? El problema viene cuando una vez ha pasado esa situación, pues sigue experimentando reacciones, ¿no? De manera automática sin que exista el estímulo peligroso, ¿no? O amenazante. ok, perfecto. Y por ejemplo, una persona desde niña que ha experimentado algún tipo de evento, ¿qué puedes llamar tú que sea un trauma? Vale. Por ejemplo, un trauma en la infancia podría ser perfectamente un abuso, ¿no? Un abuso infantil. Además que cuando sucede en la infancia incluso es más peligroso, ¿no? Porque, bueno, pues realmente no tienen los recursos como para afrontar esa situación, ¿no? Entonces, Ok, un trauma puede ser ese, igual que, como te comentaba, ¿no? Un ataque terrorista, situaciones así que tienen mucho estrés al final. ok. Como, o sea, yo te digo porque a mí desde niña, a mí me mordió un perro y después de Vale, esa acción, claro. yo me quedé desde niña con miedo a los perros, ¿no? Entonces, eso se puede representar como un tipo de miedo, de susto, o si es algo más profundo. Vale, claro, ahí en ese caso tú pudiste, no sé si llegaste a sentir como ese miedo, incluso de que a ti te pasase algo, ¿no? Como ese miedo a tu integridad física, pero sí podría considerarse como un evento traumático para ti, ¿no? Sobre todo si a día de hoy, ya en la adultez, consideras que tienes dificultades pues, a la hora de estar con perros, ¿no? Si te surge como ese nerviosismo, esa preocupación. O Si sea, no que existiera a día también se de hoy, puede significar que es un tipo de trauma, ¿no? sí, Ok, exactamente. Pero yo te diría más bien que en función de cómo tú lo gestiones en este momento. Si para ti ya no es un problema, o sea, eso quedó en un pasado, fue una experiencia para ti preocupante y estresante
pero no tienes ningún problema hoy a la hora de pues, estar con perros u otros animales, ya no sería un evento traumático. Ah, ok, 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 te entiendo. Esto yo lo pongo de ejemplo para que las personas que nos están escuchando también se identifiquen con acciones de la vida diaria, ¿no? Vale, claro, porque realmente a veces es cierto que asociamos trauma a situaciones muy graves, ¿no? Muy intensas, ¿no? Pues como un abuso, maltrato físico, pero en realidad también la gravedad del trauma depende de la subjetividad con lo que la persona lo percibe, ¿no? Entonces, no tienen por qué ser ese tipo de situaciones, sino que incluso pueden ser situaciones como un despido en el trabajo, una separación, Exacto. lo que tú me has dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando te fue a morder un perro, o sea, son situaciones que también pueden considerarse traumáticas. Ah, ok. ¿Y psicológicamente existen tipos de traumas o no? Vale. Mm, Depende también de dos cosas, ¿no? Una sería, dependiendo del tiempo que transcurra mientras tú estás experimentando esos síntomas, pues, por ejemplo, si pasa un mes y al mes ya dejas de experimentar esos síntomas, sería un trastorno de estrés postraumático agudo, ¿no? Ok, Si dura entre un mes y 3 meses, ya se podría catalogar como severo. Y ya a partir de los 6 meses sería crónico, ¿no? Eso en función del tiempo que pasa. Pero también ok. se podría hacer distinción, pues como lo que te he comentado, ¿no? Que hay traumas, como se les llama como una T mayúscula, que serían esos eventos que suponen una amenaza para ti y supone un peligro de muerte. Y sin embargo hay unos traumas, esa T pequeña, que no supone un peligro de muerte, pero sin embargo, pues también surgen reacciones, ¿no? Pues como lo que te decía, ¿no? Un despido en el trabajo, una separación, un rechazo, ¿no? En un grupo de amigos, todo eso también se considera trauma, ¿no? Entonces, son dos tipos diferentes porque al final en uno tienes miedo a morir y la respuesta es muy intensa y en lo otro no tienes ese miedo a morir, pero también tienes consecuencias. Por supuesto. Y una de las consecuencias puede ser emocionales, porque tú sabes que aquí tratamos más que todo la parte emocional. Y la pregunta es, cuando, ¿en qué momento somos más indefensos o en qué momento nos pueden afectar más los eventos? ¿Y en qué momento tenemos menos recursos y control sobre las cosas que nos suceden o que nos pasan? O sea, ¿cuál es la etapa de mayor vulnerabilidad? Vale. La etapa de más vulnerabilidad sería la infancia, sin duda, Ok, porque sobre todo hasta los 3 años, ¿no? Porque en esa etapa no tenemos recursos como para afrontar la situación traumática. Entonces, la situación no se procesa de manera consciente, sino de manera inconsciente, ¿no? Voy a poner un ejemplo en el que una niña es abusada, ¿no? ujú, Sexualmente. Claro, la niña no es capaz de asimilar esa situación siendo tan pequeña, ¿no? Entonces, lo normal es que lo procese de manera inconsciente, incluso que pueda olvidar el evento, ¿no? Que a lo mejor suena un poco extraño, ¿no? Como olvidarse de un evento así, pero digamos que sería como un mecanismo de defensa del cerebro, ¿no? ok, Ahora, a largo plazo, la niña a lo mejor en su adolescencia pues puede experimentar dificultades a la hora pues de conocer a otras personas, ¿no? O de empezar a tener contacto en relaciones sexuales. Ahí entonces ya se vería el problema, ¿no? Porque no está identificando el origen, de dónde viene este problema que yo estoy teniendo, ¿no? Por eso es tan porque cuando importante. ocurrió era muy niña. Claro, exacto. Entonces, la etapa de más vulnerabilidad sería esa, la infancia y sobre todo hasta los 3 años. Además, incluso sí que se ha demostrado que los traumas en la infancia pueden llevar a trastornos psicológicos en la adultez.
Ok. Y por ejemplo, cuando no es a los 3 años, sino que ya tiene uso de razón, que es a los 7 o 8 años, que se recuerda el hecho, cualquier tipo de hecho, este, ¿cuáles son los trastornos que puede desencadenar eso, ¿no? Vale. Realmente depende, ¿no? Pero los que suelen darse más, ¿no? Más frecuentes después de un evento traumático como un abuso, sería, por ejemplo, experimentar ansiedad Ujú. en la adultez, depresión, también está muy relacionada con estos eventos, o incluso el trastorno límite de la personalidad. Son así como los trastornos que más se han comprobado que surgen Ok. cuando se ha evidenciado un trauma, ¿no? Perfecto, Luzmila. Y cuando hablamos de duelos, de separaciones, de divorcios, también influye. O sea, puede dejar un tipo de cosas ahí, no sé. Sí, sí, sí se puede ver como una herida, no sé. Sí, Cuéntanos. exacto. O sea, al final es como te decía, no tienes por qué vivir un acontecimiento tan intenso, ¿no? Como podría ser un accidente o un terremoto, ¿no? O sea, al final está claro que solamente sí que en la población creo que estamos de acuerdo, ¿no? Con que son traumáticos, ¿no? Pero cuando hay una separación, ¿no? Un divorcio, esto también puede ser un trauma, un evento traumático, porque también supone que tengas que adaptarte a las nuevas circunstancias, ¿no? Supone un cambio muy importante en tu vida y también genera estrés, ¿no? Imagínate pues una persona que dependa de su trabajo y sin esperarlo pues le despiden y no sabe muy bien pues qué hacer, ¿no? Entonces ahí supone mucho estrés, ¿no? Un estrés que también activa a la hora de buscar soluciones, por ejemplo, pero sí que se podría vivir como un evento traumático. Depende también de las reacciones de la persona. Para una persona ese evento puede ser traumático, pero para otra no. Ah, ok, ok. Es depende. Exacto. Depende de cómo lo perciba la persona, de los recursos que tenga, el apoyo también que tenga esa persona, ¿no? A nivel de bueno, familia, amigos. Por eso no es tan fácil, ¿no? Entre comillas, como para catalogar algo como un trauma, porque también depende de muchas cosas. Claro. Sería un proceso más individualizado. Sí, exacto. Aunque ya te digo, si se pone el foco en el evento, en la situación, Ujú. porque hay debate aún sobre esto, ¿no? Donde se pone el foco para que se considere algo como trauma. Si se pone en el evento, entonces cualquier situación que suponga una amenaza para ti y un peligro de muerte, siempre sería un trauma. Ahora, Eh, Luzmila, quiero que me cuentes algo. Tú sabes que en el PNL, cuando se trabaja con las emociones, se dice que hay que sanar o que curar es la emoción que produce el evento. En la parte psicológica, tú lo manejas de esa forma. la parte emocional es súper importante, muy Ok. importante, porque igual que cuando en el evento estresante o traumático aumenta, como te decía, el cortisol, ¿no? Que sería Ujú. la hormona del estrés, se activa muchísimo una parte del cerebro que se llama la amígdala, y esa parte está totalmente relacionada con la emocionalidad. Ah, ok. Entonces, cuando hay mucho miedo, la amígdala está totalmente activada. ¿Qué pasa? Que también esa parte del cerebro, la parte emocional, afecta al recuerdo. Entonces, también es muy normal que ante un evento traumático, la persona después, con el tiempo, tenga pérdida de memoria episódica, ¿no? Como puede tener ciertos flashbacks, ciertos recuerdos puntuales, ¿no? Pero le sería difícil quizá hacer como un relato, ¿no? Como una historia para contar cómo fue. Ahí también influye mucho eso, la parte de la emoción, como tú has dicho. Perfecto.
cómo las personas pueden sanar traumas, ¿verdad? Y cómo hablarlos con los demás, porque yo creo que esa es la parte, creo que es súper difícil, ¿no? Cuando alguien cuenta un trauma o la forma en que le sucedió y cuál es la manera que debo de reaccionar yo cuando a mí me cuentan algo. Vale. Bueno, lo primero, el cómo sanar un trauma. Pues, como te decía antes, si por ejemplo una niña que ha procesado un evento traumático de manera inconsciente, habría que pasar ese evento a una forma más consciente, ¿no? Entiendo que hay muchas personas que les da miedo, ¿no? Digamos que ante una herida que se ha formado, que es muy profunda, prefieren poner una tirita, ¿no? Y bueno, y así pues ir pasando, ¿no? Pero es cierto que esa tirita no funciona siempre. Es necesario profundizar en la herida, ¿no? Igual que pues, cuando tiene una herida y necesita echarle alcohol, por ejemplo, y curarla bien, ¿no? Pues con los traumas pasa lo mismo. Es necesario hablar sobre ello. No con todo el mundo, al final es necesario tener tu grupo, tus personas de confianza y poder contar con ellas para poder verbalizar qué ha pasado, ¿no? Porque además también, al igual que hay que generar un clima de confianza a la hora de contarlo, es necesario que la persona sea capaz de verbalizarlo primero por sí misma. Y sobre todo, si por ejemplo ha sido pues no sé, un accidente de coche, ¿no? Los traumas normalmente las personas tienden a evitar aquellos estímulos que les recuerdan a ese evento, ¿no? Entonces, si yo he tenido un accidente en un sitio, lo más seguro es que intente evitar pasar por ahí. Al principio incluso intentaría evitar coger el coche, ¿no? Está muy relacionado con evitar totalmente aquellos estímulos que me recuerden a lo que pasó. Ok. Pero lo mejor es poco a poco, de manera gradual, ir exponiéndose a eso, para que no entremos en una dinámica de voy evitando todo aquello que me recuerda, ¿no? Porque al principio es muy normal que tu cerebro haya asociado ciertos estímulos con el evento. Aquí en esto que estás hablando voy a poner un ejemplo de Vale, una chica que ha perdido dos bebés en su embarazo. O sea, a uno que nace muerto y el otro que lo perdió a los 6 meses de embarazo. Hoy en día ella no quiere saber nada de embarazo y no quiere volver a experimentar la situación por más de que tenía deseos de ser madre por estas cosas que le sucedieron, no quiere experimentarlo de nuevo. ¿Qué consejo le daría? vale. Sobre todo que pueda permitirse las emociones que le están surgiendo, porque es cierto que eso también podría considerarse como un evento traumático, un duelo, ¿no? Y tiene que adaptarse a la nueva situación, ¿no? Y asimilar todo lo que ha pasado. Entonces, hay veces que cuando nos pasa esto, entramos en lucha con nuestras emociones. No debería sentirme así, ha pasado tiempo, entonces debería estar bien. Todo eso al final te va a hacer más daño, ¿no? Entonces, yo intentaría permitirme un espacio en el que pueda pues eso, darle espacio a todas las emociones que surjan sin juzgarlas, porque en realidad están ahí por algo y todas son normales. Es Claro. un evento que es complicado de vivir y sobre todo que poco a poco pueda verbalizar lo que le está pasando con personas de confianza. Pues no sé si con su pareja, ¿no? Si tiene pareja o con personas que realmente ya sienta que lo puede hacer sin ser juzgada. Bien, ahora esa parte, si yo me pongo en el lugar de la pareja, de la chica o de cualquier persona que ha sufrido un trauma en Sí. rol de escucha, ¿cómo debe ser mi reacción cuando me cuente algún trauma? Vale. Mm, yo diría que más bien validar a la otra persona, pues por ejemplo, escucharla activamente sin juzgarla, sin opinar, que hay veces que cuando nos cuentan un problema tendemos a hacer lo nuestro, ¿no? De pues yo de ti
haría esto en tu situación, tendrías que, no como un consejo, pero yo intentaría evitar esos consejos. Normalmente no funciona, sino que funciona más el escuchar a la persona que diga lo que tenga que decir, apoyarla y estar ahí sin entrar en ese juicio. Y Claro, sobre todo preguntándole a la persona qué necesita de mí, ¿no? Porque cada persona necesitará una cosa. A lo mejor necesita que yo esté más presente ahora en su vida, o a lo mejor necesita distanciarse un poco y tener un espacio más personal. ok. Sí, porque no necesariamente cuando yo te cuento algo es porque quiero un consejo, sino porque nada más quiero que me escuchen, ¿no? Exacto, exacto. Y sobre todo validar las emociones, ¿no? Es normal que te sientas así, para evitar entrar en ese bucle de lucha contra lo que siento. Ok, perfecto, Ludmila. Este, es muy difícil cuando ocurre algo. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a alguien que sufre de violación o a abusos y no lo expresa y no lo habla, sino que lo calla? ¿Qué Vale. consejo le puedes dar? Vale. Le diría que intentase primero identificar qué persona o qué personas cree en su entorno que podrían escucharla y atenderla sin juzgarla, ¿no? Pero es cierto que hay veces que, por ejemplo, el abuso se produce en el ámbito familiar. Ahí es más complicado porque la persona a veces piensa que si lo cuenta a los familiares no le van a creer, ¿no? Más que nada porque se ha producido en ese ámbito familiar y surge mucho miedo, mucha vergüenza también. Es un tema difícil, pero sí creo que es necesario verbalizarlo. Si no sientes que en tu familia o en tu contexto puedes hacerlo, sí le recomendaría acudir a un terapeuta, ¿no? A una persona con la que pueda expresarse sin ser juzgada. Creo que es muy importante. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas porque han hecho muchísimas sobre Sí. este tema y podemos hacer aquí la primera es ¿cuándo se puede considerar que tenemos un trauma? O sea, ¿a qué punto? ¿Cuál hay un límite, no? Vale. Yo sobre todo me fijaría en las sensaciones que yo estoy sintiendo y si yo considero que me está afectando en mi día a día, ¿vale? Porque ya te digo, un evento para una persona puede no ser traumático porque esa persona vive el evento con mucho estrés, pero luego no le supone un problema. Te pongo el ejemplo de antes, un accidente de coche. Si esa persona luego vuelve a la normalidad, coge el coche, em, em, pasa por ese sitio y no le impide y no evita ciertas situaciones, bien. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que está totalmente pues, evitando pasar por ahí, no coge el coche, siente que cuando pasa por ese sitio empieza como a acelerarse el corazón, a hiperventilar? Ahí sí habría que trabajar esa herida o esas reacciones, ¿no? Por ejemplo, también cuando hay mucha intrusión, pensamiento intrusivo, como te decía antes, flashback del recuerdo, pesadillas, o sea, son como factores que te pueden hacer identificar, oye, pues hay algo que no va bien, hay algo que tengo que trabajar, ¿no? Ok. Aquí nos dicen que de qué manera puedo superarlo y que se siente como que si está en un hueco, ¿cómo salgo de ese hueco? Vale. Mm, Ahí, como te decía antes, ¿no? Con la herida, la persona puede tener mucho miedo a adentrarse como en ese recuerdo, en ese lugar oscuro y es normal porque con el recuerdo también se originan todas esas reacciones. Por eso es importante tener un clima de confianza y tener personas con las que puedas expresarte sin problema, ¿no? Sin miedo a ser juzgada, para que eso pues, pueda generarse un clima más tranquilo, ¿no? Pero es necesario profundizar poco a poco. Tampoco se trata de pasar de 0 a 100, ¿no? Rápidamente cuento todo lo que voy recordando, sino de manera progresiva
igual que el exponerse a la situación que a lo mejor la persona en ese momento no es capaz, también lo haría de forma progresiva. Eh, por ejemplo, si en un ataque, como te decía, en un ataque terrorista, el suceso ha sido en un centro comercial, bueno, pues quizás intentar ir la primera vez que vaya al centro comercial acompañada. O a lo mejor no llego al centro comercial y me quedo en la puerta, ¿no? Pero poco a poco, de forma gradual, y experimentando de nuevo pues esas sensaciones para que no sea un límite. La idea es que al final el trauma no sea un límite en tu vida. Tú puedas tener tu día a día y tu cotidianidad, ¿no? Al final una herida cuando cura se forma en una cicatriz, ¿no? Entonces, la cicatriz al final, la piel que tiene la cicatriz va a ser siempre más sensible. Igual que un trauma que nunca se va a olvidar. No podemos llegar a olvidarlo como tal, ¿no? Conscientemente, ¿no? Esforzarnos por olvidarlo. Pero sí podemos recordarlo sin que se genere todo lo que se genera cuando no está sanado. Ok, tú dijiste algo muy importante que me llama la atención, que también se puede decir que hay personas que ni siquiera saben que tienen, que les afecta algo, ¿no? Y solamente con la profundidad de las terapias es que se puede saber. Exacto, También, y también hay gente que se puede unir con muchas cosas, que está deprimida y no lo sabe, ¿no? exacto, exacto. Y cómo llegar a ese punto de enfrentar a la persona que en realidad tiene algo, ¿no? Mm, Es complicado, ¿eh? Porque al final la Dime. persona te cuenta cosas que le pasan en la actualidad y si no identifica el origen, no existe esa relación, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco tirando del hilo hacia dónde te lleva ese origen. Y lo normal y lo que suele pasar es que ese origen esté en la infancia o esté en la adolescencia, pero sobre todo en la infancia, porque cuando no lo recuerda es porque quedó ahí. En tratar de hablar con la persona y de profundizar en esa etapa de su vida le va a ayudar a conectar con esas emociones. Hay una cosa que a veces yo uso en terapia, que es hacer una carta a tu niño o a tu niña interior. Y Ok, ahí a veces surgen emociones, surgen recuerdos. Es bonito de experimentar, pero a veces también es duro, es complicado cuando hay traumas y cuando hay eventos que uno pues no tenía consciente. claro, te entiendo. Y también me gusta mucho la parte que tú dices de la validación, donde uno mismo se da con el todo, como yo le digo, cuando tú dices, pero yo no debería de sentir esto. Entonces, Sí, ¿cómo me confronto cuando es normal y cuando no lo que debo de sentir? Al menos en una etapa más práctica como en el duelo, en la separación, cuando me voy de un país a otro, ¿sabes? Ese tipo de cosas. vale. Mm, Te diría que las emociones, eh, todas son normales, ¿no? Si, por ejemplo, te surge a veces el enfado y otras veces la tristeza, puede estar más irascible, todo eso es normal. Ahora bien, ¿te está suponiendo un problema en tu día a día? O sea, ¿crees que ha pasado un tiempo y aún así tú sientes que estás irascible, que te enfadas con mucha rapidez? Si ya te resulta limitante, entonces es cuando hay que preguntarse si ya no si es normal, sino si a mí me está impidiendo hacer mi vida como yo quiero. Ahí sería como la clave, ¿no? Si para ti es un límite o no lo está haciendo. Pero a nivel de emociones, sí que diría a la gente que puedan permitirse todas las emociones que sienten, ¿no? Pues miedo, tristeza, ira, frustración, rabia, o sea, hay muchas emociones que pueden estar ahí y aunque a lo mejor la persona se relacione de peor manera con una emoción, pues por ejemplo, no me gusta estar enfadada, eh, Ujú. es peor aún o se hace más difícil cuando la persona lucha contra ese enfado, sino está bien poder verlo como si fueran diferentes partes, diferentes personas que están dentro de uno mismo, pero todas están ahí por algo. No debemos de intentar eliminarlas.
Ok, perfecto, Lumina. Bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo. De verdad que esta charla ha sido maravillosa contigo. ¿Qué recomendación le darías a las personas que están pasando por un caos en este momento? ¿Qué recomendación le darías a alguien que está pasando por un proceso difícil, tanto emocional o físico? Vale. Le diría que aunque ahora no puedan ver la situación desde otra perspectiva, ¿no? Porque cuando uno está muy mal, digamos que está como en una especie de túnel negro en el que no ve ningún tipo de luz, no ve ningún tipo de salida, intentar traer al presente si alguna vez le ha pasado esto, ¿no? Porque cuando está en el momento no ves la parte de luz, pero si has vivido otras veces situaciones similares o has estado muy mal y al final has visto la luz, está bien que lo puedas recordar, ¿no? Porque si aquella vez pude salir de esa situación y de esas sensaciones tan malas, pues ahora también soy capaz de hacerlo. Lo que necesito quizás es tiempo, dedicarme tiempo para mí, tiempo personal, no forzarme a estar bien, que eso además carga muchísimo, ¿no? Las personas cuando están mal ya les supone una carga, pero aparentar estar bien para poder socializar con otras personas, pues aún se hace más difícil. Entonces, permitirse si necesitan pasar tiempo a solas o si pasan tiempo con otras personas, que sean personas de confianza para poder estar como ellas sienten que tienen que estar, no hacer como ese esfuerzo en aparentar que están bien. Perfecto, Lumila. Muchísimas gracias, gracias porque eres una persona de luz y nos acompañaste el día de hoy. Tu tiempo es súper valioso y quisiera que nos dieras un poco de información donde las personas te pueden contactar, si tienes algún tipo de información relevante de que estés haciendo en este momento. Vale, bueno, lo primero agradecerte a ti, Antonella, que me hayas invitado de nuevo. La verdad que me gusta mucho hablar contigo porque al final son temas también muy interesantes que yo espero que Sí. también le pueda ayudar a la gente. Y bueno, para encontrarme, pues igual que en Instagram, ¿no? Es donde más me muevo, que creo que bueno, lo pondrá por ahí, ¿no? Ludmila psicóloga barra baja, ahí me pueden encontrar. Y ahora estoy con un proyecto que aún pues no le he dado forma, pero mi idea es dentro de no mucho crear un podcast también con una compañera psicóloga y también amiga mía. Y la idea es empezar un podcast con ella, no dentro de mucho, ¿no? Por ahí es donde me estoy moviendo. Bueno, perfectamente. Aquí en este live les voy a dejar el Instagram de Ludmila para que se puedan contactar con ella, ya que ella también hace consultas personalizadas, ¿cierto? Sí, hago consultas tanto aquí en Almería de forma presencial y también online. Perfecto, perfecto. Y te deseo muchísima suerte en tu podcast. Ya vas a ver Muchas gracias. que dentro de poco nos vas a sorprender con tu luz y con tu magia. De verdad, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo. Y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Todos los episodios del podcast se pueden suscribir a mi canal de YouTube, @transformando el caos. Gracias, Luzmila. Chao. Gracias a ti, Antonella. Hasta luego, nos vemos.